Una pulsera de macramé tejida a mano con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera de Colombia, atada con fuerza alrededor de la muñeca izquierda de una joven de 22 años. Una fotografía pequeña, doblada por la mitad, de una mujer de 48 años, sonriendo en una playa de Cartagena, guardada dentro del bolsillo lateral del vestido veraniego color coral. Y el cuerpo sin vida de Camila Herrera Ospina, 22 años, tirado boca abajo sobre el suelo de tierra apisonada del interior de un granero reconvertido en estudio, a 30 metros de la casa principal de los Ashcroft, en Whitmore Springs, Kentucky, con el cuello rodeado por una marca fina de estrangulamiento, con las manos abiertas hacia adelante, como si en el último segundo hubiera intentado alcanzar la puerta abierta que dejaba entrar la luz del atardecer. Pero lo más perturbador no fue cómo la encontraron. Fue descubrir que ese granero, exactamente ese granero, ya había recibido a otra sobrinastra joven 12 años antes, y que aquella tampoco había salido con vida. En los próximos minutos vas a descubrir 3 cosas. Primero, por qué una Biblia inglesa que una chica colombiana fingía leer cada noche destrozó a la familia más respetada del condado de McCracken. Segundo, qué contenían las 34 grabaciones de voz que Camila Herrera había guardado en secreto durante los últimos 8 meses en un móvil escondido bajo el forro del asiento del pasajero de su bicicleta. Y tercero, ¿qué le pasó realmente a Emily Ashcroft en marzo de 2011, cuando cayó del segundo piso del mismo granero y murió al instante en un accidente doméstico que el sheriff de Whitmore Springs nunca terminó de investigar? Quédate hasta el final, porque el nombre que apareció mencionado en la última grabación de Camila Herrera, apenas 26 horas antes de morir, hizo que 2 investigaciones federales se abrieran simultáneamente en 2 estados diferentes. Whitmore Springs, Kentucky, un pueblo de 1.700 habitantes, escondido entre las colinas boscosas del oeste del estado, cerca de la frontera con Illinois. Casas de madera pintadas de blanco. Una iglesia presbiteriana con campanario oscuro. Un diner familiar en la calle principal. Un río pequeño que atraviesa el pueblo. Y kilómetros de granjas de tabaco y maíz que llevaban en manos de las mismas familias desde hacía más de un siglo. Aquí las familias se conocían por apellidos. Aquí los Ashcroft habían sido una institución durante 6 generaciones. Aquí, la palabra reputación se pronunciaba en voz baja, pero se defendía con todo el peso de un condado entero. Y aquí, durante casi 40 años, Gregory Ashcroft había sido considerado uno de los hombres más respetados de la comunidad. Gregory Ashcroft, 58 años. Todos lo llamaban Greg, agricultor de tercera generación y propietario de una empresa de construcción rural que empleaba a 20 trabajadores del pueblo. Diácono de la iglesia presbiteriana desde hacía 18 años, miembro de la Cámara de Comercio local, voluntario en el cuerpo de bomberos del condado, padre de 3 hijos ya adultos, los 3 emigrados a otras ciudades, y esposo, desde hacía 32 años, de Susan Ashcroft, la mujer más discreta y elegante que Whitmore Springs había visto entrar en su iglesia cada domingo por la mañana. Todo el pueblo lo llamaba Mr. Ashcroft, con la R suave del sur, con el respeto reservado a los patriarcas. Susan Ashcroft, 55 años, nacida en Whitmore Springs. Antes, Susan Herrera Bell, hija menor de una familia respetable del pueblo. Ama de casa toda su vida, presidenta del Club de Lectura de las Mujeres Presbiterianas, voluntaria en el hospicio del condado, y hermana mayor de Michael Herrera, 52 años, contratista de construcción que se había mudado a Miami hacía 20 años y se había casado en Colombia con Patricia Ospina, una viuda colombiana con una hija adolescente llamada Camila. Michael Herrera había vivido en Colombia los primeros 8 años de matrimonio con Patricia. Su hijastra Camila lo había conocido desde los 14 años, y Michael, según Camila diría después en su diario, era el único hombre americano bueno que ella había conocido en su vida. Pero en agosto de 2022, Patricia Ospina murió de un cáncer de páncreas fulminante, en 4 meses, sin poderse despedir de casi nadie.
y Michael Herrera, con el corazón destrozado y sin saber qué hacer con la hijastra huérfana de 21 años que había quedado a su cargo, tomó una decisión que iba a marcar el resto de su vida. Trajo a Camila a Estados Unidos con visa familiar, y como él pasaba 10 meses al año trabajando en obras de construcción por todo el sur del país, y no quería dejar a Camila sola en un apartamento pequeño de Miami sin conocer a nadie, decidió pedirle a su hermana Susan que la acogiera en Kentucky. Susan aceptó al día siguiente, sin dudarlo, con la generosidad católica de las mujeres del sur del mundo, y Gregory Ashcroft aceptó también, con una sonrisa serena, sin oponerse. Camila Herrera Ospina llegó a Whitmore Springs, Kentucky, el 19 de noviembre de 2022, con 2 maletas de tela, con $500 en el bolsillo, con el corazón partido por la muerte de su madre, y con una sensación, según escribiría en la primera página de su diario 8 meses después, de estar entrando en una casa que no le pertenecía a nadie que ella conociera de verdad. Camila era menuda, 1,54 m, con la piel color miel dorada de las mujeres del Valle del Cauca colombiano, con el pelo negro ondulado hasta media espalda, con ojos color castaño oscuro casi negros, con pecas suaves esparcidas por los pómulos, con una risa fácil que su hermana mayor Valentina, que se había quedado en Cali estudiando Derecho, extrañaría después con un dolor que no la iba a dejar dormir. Camila hablaba inglés desde el colegio, con un acento paisa suave que le hacía comer las R's finales, y con una gramática que había aprendido leyendo novelas americanas traducidas al inglés en la Biblioteca Pública de Cali cuando tenía 18 años. Se instaló en el dormitorio de invitados de la casa Ashcroft, en el segundo piso, con vistas al jardín trasero, con ventanas que daban al granero grande pintado de rojo oscuro que Gregory había convertido hacía 10 años en su estudio personal. Susan la recibió con cariño distante. La primera semana le enseñó cómo funcionaba la casa, le presentó a las señoras del club de lectura, le encontró trabajo, a los 10 días, como camarera en el diner del pueblo, un puesto de 20 horas semanales por $10, la hora más propinas. Suficiente para que Camila tuviera dinero propio, suficiente para que Camila se sintiera útil, suficiente para que Camila no pidiera nada más a los Ashcroft. Gregory la recibió con cortesía, con la calma serena de un hombre que había preparado muchas cenas de bienvenida en su vida. Le mostró la casa, le enseñó el jardín, y el primer sábado que Camila llevaba en Whitmore Springs, le mostró también el granero. El granero de los Ashcroft era la joya secreta de la propiedad. Un edificio de madera roja de 2 plantas, reconvertido por Gregory, hacía 10 años, en un estudio privado, con paneles de madera clara, con una biblioteca grande, con una chimenea rústica, con un sofá de cuero marrón viejo, con un tocadiscos de vinilos de jazz, y con una escalera de madera que subía al altillo superior, donde Gregory guardaba, según le dijo a Camila esa primera tarde, sus proyectos de arquitectura personal. «Camila, este es mi refugio. Aquí nadie molesta. Aquí Susan casi no viene. Es un espacio para pensar. Y si algún día tú necesitas un espacio para pensar también, hija, este granero es tuyo». Camila esa tarde le dio las gracias educadamente, con la sonrisa tímida de una joven de 22 años que llevaba 3 semanas viviendo en una casa que no era la suya, hablando un idioma que no era el suyo y respirando un aire de campo que no olía como el aire de Cali. Camila esa tarde no notó nada extraño en la invitación, ni siquiera cuando Gregory le apoyó la mano un segundo más de la cuenta sobre el hombro al despedirse en el porche del granero. Camila esa noche escribió una entrada corta en el diario nuevo que se había comprado en la papelería del pueblo. 5 líneas, en español, con la letra ordenada de una chica que había estudiado hasta bachillerato con notas altas. Hoy me mostró Greg su granero. Es bonito. Me trata como si fuera su hija. Susan es amable. Aquí no tengo a mamá, pero al menos tengo un techo. Buenas noches, mamá. Reza por mí desde el cielo. Firmado. Camila, 26 de noviembre de 2022. Ninguna de las 7 personas que iban a leer ese diario 8 meses después
iba a olvidar nunca esa primera entrada. Porque a los 5 días siguientes, el 1 de diciembre de 2022, Gregory Ashcroft invitó a Camila al granero por segunda vez. Solos. Susan había ido esa tarde a Louisville a visitar a una amiga enferma. Michael estaba en una obra en Alabama, y Gregory le pidió a Camila que fuera al granero a ayudarlo a organizar unos libros. Camila fue. Estuvo 2 horas. Y la entrada del diario esa noche ya no fue de 5 líneas. Hoy Greg me pidió ir al granero. Fui. Yo pensé que era para ayudar. Él cerró la puerta con llave. No me hizo nada. Pero me habló durante mucho tiempo. Me dijo que en esta familia yo era ahora la más joven y que él sentía que Dios lo había puesto a él para protegerme. Me dijo que Michael estaba muy lejos y que yo lo tenía a él. Me dijo que si yo necesitaba dinero o papeles o algo, que le pidiera a él primero. Me tocó el pelo 2 veces y me dijo que yo era hermosa. Yo no supe qué decir. Yo sonreí y le agradecí. Y me fui a mi cuarto. Y ahora estoy escribiendo esto. Y algo dentro de mí me dice que no vuelva sola a ese granero. Nunca. Nunca. Perdóname, mamá. Reza por mí. Yo estoy asustada y no sé por qué. Esa fue la primera advertencia. Y Camila Herrera Ospina se la ignoró a sí misma durante 7 meses. Porque en enero, Susan Ashcroft le pidió a Camila que ayudara a Gregory a limpiar el granero un sábado por la mañana mientras ella iba a una reunión de la iglesia. Y Camila fue. Porque decir que no habría requerido una explicación que Camila no podía dar. Porque decir que no habría enfrentado a Susan con algo que Camila todavía no había sabido nombrar. Porque decir que no habría hecho pensar a Michael, allá en Alabama, que la sobrina que él había traído a este país estaba causando problemas. Y así, sábado tras sábado, durante 7 meses, Camila Herrera Ospina fue al granero de Gregory Ashcroft. Y así, durante 7 meses, algo que Camila no había querido nombrar al principio, empezó a llenar las páginas del diario que ella escondía debajo del colchón de su cama en el dormitorio de invitados de la 2ª planta. Hasta abril de 2023, cuando Camila conoció a Jessica Morales en el diner y encontró por primera vez desde que había llegado a Kentucky a alguien a quien poder empezar a contarle la verdad. Jessica Morales tenía 21 años, mexicano-americana, nacida en Paducah, la ciudad más grande del condado. Trabajaba de camarera en el mismo diner que Camila, en el turno de mañana. Hija de padres migrantes que habían llegado a Estados Unidos hacía 30 años, Jessica hablaba español fluidamente. Era católica devota. Y era, según todos los que la conocieron después, la persona más leal que Camila había tenido en su vida americana. Camila y Jessica se hicieron amigas en menos de 2 semanas. Compartían turnos, compartían propinas, compartían el descanso del mediodía en una mesa del fondo del diner, hablando en español para que las clientas americanas no las entendieran, comiendo tacos que Jessica traía de casa hechos por su madre. Y una tarde de mayo, en esa misma mesa del fondo, después de un turno especialmente pesado, Camila empezó a llorar sin motivo aparente. Y Jessica, con la delicadeza intuitiva de quien ha visto a mujeres llorar así antes, le puso la mano encima y le preguntó en español en voz baja: «Cami, ¿qué está pasando en esa casa?» Y Camila, por primera vez en 5 meses, empezó a hablar. No lo contó todo esa tarde, pero lo suficiente para que Jessica Morales, esa misma noche, en su apartamento pequeño de Paducah, se sentara delante del ordenador y empezara a buscar información sobre el nombre Gregory Ashcroft en los archivos públicos de Kentucky. Y en las 3 horas siguientes, Jessica Morales encontró algo que no le contó a Camila hasta 2 semanas después. Encontró el archivo público del caso Emily Ashcroft, 19 años, sobrina segunda de Gregory, por parte de un hermano fallecido, muerta en marzo de 2011 por caída accidental desde el 2º piso del granero de los Ashcroft, sin testigos, sin autopsia detallada, con un informe policial que ocupaba apenas 6 páginas. Jessica Morales se pasó las noches siguientes leyendo cada página de ese informe, y a las 2 semanas se lo mostró a Camila.
Y las dos sentadas en el suelo del baño del diner un miércoles por la tarde con la puerta cerrada por dentro, decidieron dos cosas. 1. Camila iba a empezar a grabar. Cada vez que Gregory Ashcroft la citara al granero, cada palabra, cada gesto, cada amenaza velada, con un móvil viejo que Jessica tenía guardado en un cajón y le regaló esa misma tarde. 2. Camila iba a esconder el móvil en un lugar que Gregory jamás iba a mirar, debajo del forro del asiento del pasajero de la bicicleta que ella usaba para ir al diner. Una bicicleta vieja de segunda mano que Camila había comprado con las propinas de sus primeros 2 meses. Y así, desde el 21 de mayo de 2023, cada sábado por la tarde, cuando Gregory Ashcroft la citaba al granero con cualquier excusa, Camila Herrera Ospina llevaba consigo en el bolsillo interior del vestido ese móvil viejo, con la grabadora de voz encendida, con el volumen del altavoz apagado, y con una lucidez que Jessica Morales, meses después en el juicio, describiría con una frase que la fiscal iba a incluir en su alegato final. Mi amiga era una niña de 22 años y estaba haciendo, sola, el trabajo que 3 detectives no habían hecho en 12 años. 34 grabaciones, 8 meses, total del audio, 47 horas, y en la última grabación, del jueves 22 de junio de 2023, 2 días antes del asesinato, Gregory Ashcroft dijo una frase que Camila subrayaría después con un asterisco en la última página del diario. Una frase que iba a ser reproducida en el juicio delante del jurado y que iba a hacer que hasta el propio abogado defensor bajara los ojos. Camila, hija, yo sé que has estado hablando con alguien. Yo lo sé porque en este pueblo todo se sabe. Y yo quiero que entiendas una cosa antes de que sigas hablando. Emily hablaba también, y a Emily le pasó lo que le pasó. Yo no te lo digo como amenaza, yo te lo digo como padre. Piénsalo bien este fin de semana, y el domingo, cuando salgamos de la iglesia, tú vas a venir aquí conmigo, y vamos a resolver esto como familia. ¿Está claro? La grabación terminaba con 7 segundos de silencio, y con la voz temblorosa de Camila Herrera diciendo, apenas en un susurro que el micrófono captó milagrosamente: «Sí, señor». Camila apagó el móvil, salió del granero, y esa misma noche escribió la última entrada del diario, con la letra apurada, con manchas de lágrimas en el papel. Mamá, si algo me pasa, todo está en el diario y en el móvil de la bicicleta. Jessie sabe dónde. Yo pensaba hablar con Michael el lunes. Yo pensaba pedirle que me sacara de esta casa. Pero ahora Greg sabe que yo sé. Y yo tengo miedo. Yo tengo mucho miedo, mamá. Perdóname por no haber hablado antes. Perdóname. Perdóname. Cuídame desde donde estés. Amén. Firmado. Camila. Jueves 22 de junio de 2023, 11 de la noche. 48 horas después, Camila Herrera Ospina apareció muerta en el suelo de tierra del granero rojo de los Ashcroft. Y el diario, escondido bajo el colchón, y el móvil, escondido bajo el forro del asiento de la bicicleta, siguieron esperando a que alguien los encontrara. La mañana del sábado 24 de junio de 2023 amaneció calurosa en Whitmore Springs. 32 grados centígrados, humedad alta, un cielo azul intenso sin nubes, y el olor del maíz maduro llegando desde las plantaciones que rodeaban el pueblo hasta las ventanas abiertas de las casas. Camila había desayunado con Susan Ashcroft a las 7:30 de la mañana. Café con leche, huevos revueltos, tostadas. Susan había comentado que Gregory había ido temprano a supervisar una obra en Paducah y que no volvería hasta la tarde. Camila había asentido. Susan le había dicho que a las 10 ella iba a ir a la iglesia a preparar la reunión del domingo. Camila había asentido otra vez, y a las 9:15 Camila había salido de casa en su bicicleta hacia el diner, con su móvil personal en el bolsillo del vestido, con el móvil de las grabaciones oculto bajo el forro del asiento del pasajero de la bicicleta, y con la ilusión, pequeña pero real, de que después del turno del sábado podría reunirse con Jessica y pasar la tarde juntas en Paducah. El plan de Camila para ese sábado era simple: trabajar de 10 a 3,
Ir a Paducah con Jessica en el coche de Jessica, cenar juntas en una taquería mexicana y hablar con Jessica sobre cómo llamar a Michael el lunes. Camila no llegó a Paducah esa tarde. Camila terminó su turno a las 3:10. Se despidió de Jessica con 2 besos. Le dijo que iba a pasar por casa a cambiarse y volvería al dinero a las 4 para irse juntas. Jessica asintió. Le dio la mano un momento. Le sonrió. Camila cogió la bicicleta y pedaleó los 7 minutos que separaban el diner del centro del pueblo hasta la casa Ashcroft, en el camino rural del norte. Llegó a las 3:23 y ya no volvió a salir con vida. Nadie sabe con certeza qué pasó desde las 3:23 de la tarde hasta las 7:45 de la noche del 24 de junio, porque nadie estaba en la casa Ashcroft esa tarde para ver nada. Susan seguía en la iglesia. Los vecinos más cercanos vivían a 200 metros, y Gregory Ashcroft, según su primera declaración a la policía, había vuelto de Paducah a las 6 de la tarde y había pasado 2 horas trabajando en el granero antes de que oscureciera. Fue Susan Ashcroft, cuando volvió de la iglesia a las 7:45 de la noche, quien vio primero la puerta del granero entreabierta, con luz saliendo hacia el patio en penumbra, y quien caminó hacia el granero llamando a su marido, y quien al empujar la puerta encontró a Camila boca abajo en el suelo de tierra apisonada del interior del granero, con el vestido coral, con la pulsera de macramé todavía atada a la muñeca izquierda, y con las manos abiertas hacia adelante, como si en el último segundo hubiera intentado alcanzar la puerta. Susan gritó, sin control, durante casi 2 minutos completos, hasta que Gregory salió de la casa principal, secándose las manos con un paño de cocina, y le preguntó con la voz serena de siempre qué estaba pasando. Y Gregory, según describiría Susan después en su declaración jurada, con la voz temblorosa, se quedó mirando el cuerpo de Camila 10 segundos completos, antes de hacer algo que a su esposa le pareció, ya en el momento, ligeramente extraño. Se santiguó, y después llamó al 911. Y esperó a la policía sentado en el escalón del porche del granero, con la puerta cerrada, y con Susan llorando desconsolada en el porche de la casa principal, sin acercarse otra vez al lugar del cuerpo. Las patrullas del sheriff del condado de McCracken llegaron a las 8:13 de la noche. 2 coches, una ambulancia, y a los 10 minutos, un sedán gris sin marcas del Departamento de Investigaciones Criminales. Del sedán bajaron 2 personas, una mujer, 53 años, pelo rubio, ceniza corto, chaqueta larga negra, la detective Margaret O'Sullivan. Todos la llamaban Maggie, 26 años en homicidios del estado de Kentucky, nacida en Paducah, divorciada, sin hijos, y con una fama entre los oficiales del estado de nunca cerrar un caso hasta haber revisado cada informe antiguo de todas las víctimas relacionadas con los sospechosos que ella interrogaba. Fue precisamente esa costumbre suya la que iba a resolver el caso Herrera Ospina y a reabrir, 12 años después, el caso Ashcroft. A su lado un hombre joven, 34 años, chino-americano, pelo negro corto, traje gris antracita, el detective David Chen, 9 años en homicidios, trasladado a Kentucky desde Chicago hacía 2 años, meticuloso, callado, y con un ojo entrenado para detectar mentiras en los primeros 30 segundos de una entrevista. O'Sullivan se acercó al granero. Se quedó de pie en la puerta durante casi 4 minutos completos, solo mirando, sin entrar, sin hablar. Vio el cuerpo de Camila, boca abajo en la tierra, la pulsera colombiana en la muñeca, el vestido coral, el pelo negro suelto, y sobre todo, algo que a Maggie O'Sullivan le hizo apretar la mandíbula sin que Chen supiera por qué. Vio en el altillo superior del granero la barandilla de madera del rellano, la misma barandilla desde la que 12 años antes otra chica joven había caído para nunca volver a levantarse. O'Sullivan se giró hacia Chen, habló solo con la mirada, y Chen, que llevaba 2 años trabajando con ella, entendió sin necesidad de palabras que ese caso ya no era un caso simple. Era un caso que se llevaba años esperando.
La autopsia y el análisis forense preliminares llegaron a la mesa de O'Sullivan 30 horas después. Camila Herrera Ospina había muerto entre las 4 y las 5:30 de la tarde del 24 de junio. Estrangulamiento por ligadura fina, compatible con un cordón, con una cuerda de cuero, o, según constaría después, con precisión escalofriante en el informe complementario, con la cadena de una Biblia de bolsillo. Los análisis toxicológicos habían detectado un residuo de ansiolítico en la sangre, una dosis pequeña, no mortal, compatible con un vaso de bebida ofrecida por un anfitrión, y en el bolsillo interior del vestido de Camila, protegida por una funda de tela impermeable que Camila había cosido a mano, había una fotografía doblada por la mitad. Una fotografía de una mujer de mediana edad sonriendo en una playa, con una nota escrita al reverso en letra apurada, en español. «Mami, perdóname, yo intenté ser fuerte. Espero que estés esperándome. Camila». O'Sullivan leyó la nota 2 veces. Después se la mostró a Chen. «David, esta chica sabía que la iban a matar, y llevaba esta nota en el bolsillo por si acaso. Piénsalo un momento. Una chica de 22 años sale de su casa un sábado por la mañana con una despedida escrita a su madre en el bolsillo. Y va a trabajar, y sonríe a los clientes, y come tacos con su amiga en el descanso, y después va a su casa, y muere». Chen no dijo nada durante casi un minuto entero. «¿Y el ansiolítico, Maggie?» El ansiolítico nos dice que ella confió lo suficiente en su asesino para beber algo que él le ofreció, y eso nos dice que su asesino era alguien que vivía en esa casa. Vamos a hablar con Susan Ashcroft y con Gregory, y vamos a llamar hoy mismo al padrastro, a Michael Herrera, en Miami. Michael Herrera aterrizó en el aeropuerto de Paducah el domingo 25 de junio a las 10 de la mañana, con la cara desencajada, con la barba de 3 días, con los ojos hinchados de no haber dormido en el vuelo nocturno desde Miami, y con una foto de Camila y Patricia juntas en el móvil que no iba a poder mirar durante meses sin llorar. Michael pasó por la comisaría del condado al mediodía. Habló con O'Sullivan y Chen durante 3 horas. Contó todo lo que sabía, que Camila le hablaba 2 veces por semana por videollamada, que en las últimas 3 semanas la había notado más callada, que la última llamada había sido el miércoles, 2 días antes del asesinato, y Camila le había dicho una frase que Michael no había sabido cómo interpretar en el momento. «Miguel, yo tengo algo importante que contarte, pero no por teléfono. Cuando puedas venir a Kentucky yo te lo cuento en persona. ¿Puedes venir en agosto?» Michael le había prometido ir en agosto, cuando terminara la obra de Alabama. Michael no llegó a agosto. O'Sullivan escuchó cada palabra, anotó cada frase, y al final le hizo a Michael la pregunta que llevaba 24 horas esperando. «Michael, ¿Camila tenía a alguien en Kentucky con quien fuera cercana? ¿Alguien de fuera de la familia Ashcroft?» Michael pensó 5 segundos. Jessica Morales, la chica mexicana del diner. Ellas 2 eran como hermanas. Camila me hablaba de Jessica cada semana. O'Sullivan se levantó de la silla. «Chen, coge las llaves, vamos al diner, ya». Jessica Morales entró en la sala de interrogatorios del sheriff del condado de McCracken el domingo 25 de junio a las 3 de la tarde. 21 años, pelo castaño oscuro, recogido en una cola de caballo. Uniforme de camarera todavía puesto, los ojos rojos, y en la mano, apretado con fuerza, un pañuelo blanco con las iniciales CH bordadas en hilo azul. Jessica se sentó, aceptó agua, y antes de que O'Sullivan le preguntara nada, empezó a hablar. En español al principio, después mezclando con inglés cuando las emociones no le cabían en un solo idioma. «Detective, yo sé exactamente quién mató a mi amiga, y yo tengo pruebas, y yo se las voy a dar. Pero primero necesito que me prometan que van a recoger la bicicleta de Camila del cobertizo de los Ashcroft antes de que Gregory Ashcroft se dé cuenta de dónde está». O'Sullivan se inclinó hacia adelante. «Cuéntenoslo todo, Jessica, desde el principio». Jessica habló durante casi 3 horas.
Contó los 8 meses desde que Camila y ella se habían conocido en el diner. Contó cómo Camila había empezado a llorar en el descanso del mediodía en abril y le había confesado poco a poco lo que Gregory Ashcroft le hacía en el granero cada sábado por la tarde. Contó cómo ella misma, Jessica, había investigado por su cuenta el caso Emily Ashcroft, de 2011, y había descubierto que la investigación policial de entonces había durado exactamente 3 días. Contó cómo le había dado a Camila el móvil viejo para grabar, cómo Camila había escondido ese móvil bajo el forro del asiento del pasajero de su bicicleta durante 8 meses, y cómo habían planeado, juntas, hablar con Michael Herrera cuando Michael pudiera viajar a Kentucky en agosto. Contó también lo del diario, cómo Camila había empezado a escribirlo el primer mes que había llegado a Kentucky, cómo lo había ido escondiendo debajo del colchón, cómo en los últimos 2 meses, ante el miedo creciente de que Susan o Gregory lo encontraran, Camila había hecho algo que sorprendió a Jessica cuando lo escuchó. Había ahuecado una Biblia inglesa vieja que Susan Ashcroft le había regalado como regalo de bienvenida. Con un cuchillo pequeño de la cocina, Camila había recortado las páginas interiores durante varias noches en su cuarto. Había dejado la Biblia hueca y había escondido el diario y una copia de seguridad del móvil dentro, sobre la mesita de noche, a la vista de todos. Porque Gregory Ashcroft, según Camila había escrito en su diario, jamás iba a abrir una Biblia inglesa. O'Sullivan cerró el bolígrafo. Jessica, una última cosa. ¿Sabe Camila qué le pasó realmente a Emily Ashcroft en 2011? Jessica asintió despacio. Camila lo sabía. Yo se lo mostré. Y Camila me dijo que en 2 de las grabaciones del móvil, Gregory Ashcroft menciona a Emily, con detalles que solo el asesino de Emily podría saber. La última grabación es del jueves antes de que muriera, y en esa grabación Gregory le dice a Camila algo así como: Emily hablaba también, y a Emily le pasó lo que le pasó. O'Sullivan se levantó de la mesa, sin decir palabra. Chen, llama al juez Whitcomb. Necesitamos orden de registro para la casa Ashcroft, habitación de invitados, granero, y sobre todo el cobertizo de las bicicletas, ahora. Y llama también al departamento del sheriff. Necesitamos el archivo completo del caso Emily Ashcroft del año 2011. Todo lo que haya. Aunque tengan que buscarlo en el sótano de archivos muertos, lo quiero mañana a las 7 de la mañana en mi mesa. O'Sullivan y Chen llegaron a la casa Ashcroft el lunes 26 de junio a las 6 de la mañana, con orden judicial ampliada, con 2 oficiales uniformados, y con la sensación silenciosa de estar entrando en una casa que había guardado 2 secretos durante más de una década. Gregory Ashcroft estaba en la cocina desayunando, café solo, tostadas con miel, el periódico local doblado a un lado, en pijama de rayas azules. Cuando vio a O'Sullivan entrar en la cocina con la orden judicial en la mano, Gregory Ashcroft no se sorprendió. Levantó la taza, dio un pequeño sorbo, y dijo una sola frase. Detective, me imaginaba que iban a volver, aunque pensaba que iban a tardar un poco más. Denme 5 minutos para vestirme, por favor. O'Sullivan lo dejó vestirse. Chen subió al segundo piso con 2 oficiales al dormitorio de invitados. En 5 minutos, sobre la mesita de noche, encontró la Biblia inglesa. La abrió. Vio el hueco. Y sacó, con guantes, el cuaderno de tapas de flores que Camila había estado escribiendo durante 8 meses, junto con una copia física, en papel, de la transcripción de las 4 últimas grabaciones, que Camila había pasado a máquina en la biblioteca pública de Whitmore Springs durante sus horas libres. En el cobertizo de las bicicletas, otro oficial encontró la bicicleta de Camila, y bajo el forro del asiento del pasajero, protegido por una funda de tela impermeable, el móvil viejo con las 34 grabaciones intactas, con carga de batería suficiente, con la aplicación de grabación abierta en la última pantalla usada. O'Sullivan bajó al despacho del sheriff con el diario y el móvil en la mano. Le mostró ambas cosas al equipo forense. Ordenó copia digital inmediata y transcripción completa de las 47 horas de audio. En 18 horas, todo el material estaba analizado, y el archivo del caso Emily Ashcroft de 2011
también había llegado a la mesa de O'Sullivan esa misma tarde. Emily Ashcroft, 19 años, sobrina segunda de Gregory Ashcroft, por parte de un hermano fallecido. Vivía con los Ashcroft desde los 17 años porque su madre biológica tenía problemas de salud mental. Trabajaba en el mismo diner donde después trabajaría Camila, y murió el 22 de marzo de 2011 por caída del segundo piso del granero, al fondo del granero, al mismo lugar donde había caído Camila 12 años después. La investigación de 2011 había durado 3 días. El sheriff de entonces, un hombre llamado Robert Nash, ya fallecido en 2018 por un infarto, había cerrado el caso como accidente doméstico, sin autopsia detallada, sin interrogatorio serio a Gregory Ashcroft, sin testigos citados. En el archivo, escondido entre las últimas páginas, había una sola nota manuscrita del joven detective ayudante que había trabajado en el caso en 2011. Un tal Peter Callahan, que había escrito con letra apurada una única línea. Recomiendo reabrir. Barandilla del altillo aparenta manipulación reciente. Superior descarta seguimiento. Cierre acelerado. O'Sullivan leyó esa nota 3 veces y después llamó por teléfono esa misma tarde a Peter Callahan, que ya no vivía en Whitmore Springs, que se había trasladado a Louisville hacía 9 años y que había dejado la policía después del cierre del caso Ashcroft, por lo que después le confesaría a O'Sullivan como algo que no supe cómo tragar durante todos estos años. Peter Callahan viajó a Whitmore Springs esa misma noche, y en la sala de interrogatorios del sheriff del condado de McCracken, el lunes 26 de junio a las 11 de la noche, Peter Callahan dio la primera declaración jurada de un caso que iba a durar 4 semanas de reuniones judiciales, 2 investigaciones federales y un revuelo mediático que iba a llegar hasta las cadenas nacionales. Detective O'Sullivan, yo llevo 12 años sabiendo que Gregory Ashcroft mató a Emily Ashcroft, y llevo 12 años sabiendo que mi superior me obligó a cerrar el caso. Yo estoy dispuesto a declarar todo lo que sé, y yo estoy dispuesto a testificar en el juicio, aunque tenga que llegar hasta el fiscal federal, aunque me lleve a mí también algo por delante. Yo se lo debo a esa niña. Y ahora, además, se lo debo a la otra. Gregory Ashcroft fue detenido el martes 27 de junio a las 7:30 de la mañana, en su casa, en pijama, sin resistencia. En la sala de interrogatorios, con Chen sentado a su lado y su abogado ya en camino desde Louisville, Gregory Ashcroft escuchó, sin interrumpir, la reproducción de las 4 últimas grabaciones del móvil de Camila. Cuando terminó la última grabación, la del jueves 22 de junio con la amenaza sobre Emily, Gregory Ashcroft cerró los ojos, se llevó una mano a la frente, y por primera vez en toda la mañana, la voz le tembló al hablar. Detective, yo quiero un abogado, y yo no voy a decir una sola palabra más hasta que él llegue. Va a tenerlo, señor Ashcroft, pero primero quiero que sepa 2 cosas. La primera es que Peter Callahan ha declarado ya esta mañana todo lo que llevaba 12 años guardando. Y la segunda es que el juez Whitcomb ha firmado esta mañana la orden de exhumación del cuerpo de Emily Ashcroft para autopsia forense completa, programada para el jueves. Con los avances forenses de los últimos 12 años, vamos a saber cosas que en 2011 no se pudieron saber. Y por su bien, señor Ashcroft, le sugiero que empiece a pensar en qué acuerdo va a intentar negociar con el fiscal cuando llegue su abogado, porque después de esa autopsia, ninguna negociación va a ser barata. El juicio de Gregory Ashcroft empezó en enero de 2024, en el Tribunal del Condado de McCracken. Presidía la jueza Rebecca Whitcomb. La fiscalía la llevó Nora Blackwell, una fiscal de 48 años, trasladada específicamente desde Louisville para el caso. La defensa la llevó un equipo de 4 abogados de una firma corporativa de Lexington. El juicio duró 6 semanas. Se presentaron 38 testigos. Se reprodujeron las 34 grabaciones del móvil de Camila. Se leyó el diario entero. Se mostraron los resultados de la autopsia complementaria de Emily Ashcroft, que confirmaron marcas compatibles con estrangulamiento previo a la caída del granero 12 años antes.
Peter Callahan declaró un día completo. Jessica Morales declaró 3 horas. Michael Herrera declaró 2 horas y presentó copias impresas de las conversaciones de WhatsApp con Camila de los últimos 8 meses. Y en la tercera semana del juicio, la fiscal Nora Blackwell llamó al estrado a un testigo que no aparecía en la lista original. Valentina Herrera Ospina, 26 años, la hermana biológica de Camila. Había viajado desde Cali, Colombia, 3 días antes, vestida con un traje negro, con el pelo largo negro suelto, con los ojos oscuros iguales a los de su hermana, y con una carpeta plástica pequeña en la mano. Valentina declaró en español, con traductor jurado, durante 2 horas y media. Contó cómo Camila la había llamado por videollamada, 2 semanas antes de morir. Cómo Camila le había dicho, entre lágrimas, que había una Biblia en la mesita de noche donde escondía todo. Cómo Valentina le había suplicado por videollamada que volviera a Colombia inmediatamente. Cómo Camila le había respondido que solo necesitaba 2 meses más para reunir dinero para el vuelo y para poder llegar a Cali sin depender de nadie. Y al final de su declaración, Valentina se giró hacia Gregory Ashcroft, sentado en el banquillo, vestido con traje gris, con la corbata azul, con el rostro impasible por primera vez desde que había empezado el juicio. Y Valentina Herrera Ospina, con la voz firme de una hermana mayor colombiana que había perdido a su única hermana pequeña en un país extranjero, dijo 3 frases en español que el traductor jurado repitió al inglés con la voz ligeramente quebrada. Señor Ashcroft, mi hermana tenía 22 años. Mi madre había muerto hacía 10 meses cuando usted la trajo a esa casa. Y usted, en lugar de darle refugio, la convirtió en su próxima víctima. Yo he cruzado un continente para decirle esto delante de un tribunal. Que Dios lo perdone, porque nosotros, la familia de Camila y la familia de Emily, no vamos a hacerlo jamás. La sala quedó en silencio durante casi 45 segundos. La fiscal Nora Blackwell miró al jurado sin decir palabra. Y en la primera fila del público, Michael Herrera, Jessica Morales y Peter Callahan se cogieron de la mano. El jurado deliberó 2 días. El veredicto llegó un lunes de febrero, culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Camila Herrera Ospina, culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Emily Ashcroft, reabierta 12 años después, culpable de 7 cargos de agresión sexual continuada, culpable de coacción a menor de edad y culpable de manipulación de escena de crimen. La jueza Rebecca Whitcomb leyó la condena el 27 de febrero de 2024. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Más 35 años adicionales por los cargos concurrentes. Gregory Ashcroft escuchó la sentencia con las manos apoyadas sobre la mesa de la defensa, sin lágrimas, sin discurso. Cuando la jueza terminó, no miró a nadie. Se levantó cuando los oficiales le pidieron que lo hiciera y salió de la sala en silencio. Fue trasladado a la penitenciaría estatal de Kentucky esa misma tarde. Susan Ashcroft asistió al pronunciamiento de la sentencia. Sola, con un vestido negro, con los ojos rojos de haber llorado durante 6 semanas seguidas. Cuando el veredicto se leyó completo, Susan salió de la sala sin decir palabra. Al día siguiente, presentó los papeles de divorcio ante la Corte de Familia del Condado, y 3 meses después vendió la casa Ashcroft y se mudó a Louisville a vivir con su hija mayor. El granero fue demolido 2 semanas después de la sentencia. Por orden directa de Susan, la madera se donó a una iglesia rural que la necesitaba para reconstruir un tejado, y en el terreno donde había estado se plantaron rosales. Valentina Herrera Ospina llevó las cenizas de Camila a Colombia el 10 de marzo de 2024. Camila fue enterrada en Cali, junto a su madre Patricia, en el cementerio central de la ciudad. Al funeral asistieron 2000 personas. Muchas de ellas no conocían personalmente a Camila, pero el caso se había vuelto símbolo, en Colombia y en Estados Unidos, de la vulnerabilidad de las jóvenes inmigrantes latinas en hogares americanos.
Jessica Morales recibió, 4 meses después del juicio, una beca completa para estudiar trabajo social en la Universidad de Kentucky. La beca la financió una organización de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar creada específicamente en memoria de Camila Herrera y Emily Ashcroft. Jessica sigue estudiando y sigue trabajando los fines de semana en el mismo diner donde conoció a su mejor amiga. Michael Herrera dejó su trabajo en construcción en agosto de 2024. Se mudó a Cali, Colombia, con Valentina. Vive en una casa pequeña a 10 minutos del cementerio donde están enterradas Patricia y Camila. Va cada semana con Valentina a poner flores. Trabaja ahora como carpintero en un taller local y aprende español todos los días, con la torpeza tierna de un hombre que a los 52 años quiere honrar la memoria de la mujer que amó durante 8 años y de la hija que no supo proteger a tiempo. Peter Callahan volvió a la policía. Fue readmitido en el departamento del sheriff de Louisville, con honores, y trabaja ahora específicamente en una unidad de casos fríos. Su primer caso oficial en esa unidad, presentado y ganado en septiembre de 2024, fue la reapertura de un caso de una joven inmigrante centroamericana muerta en Louisville en 2015 en circunstancias sospechosas. Peter Callahan dijo en una entrevista meses después una frase que se convirtió en el titular del artículo. Yo tenía 28 años cuando cerré el caso de Emily Ashcroft y llevé 12 años cargando ese silencio. Camila Herrera Ospina me devolvió la conciencia y yo se lo voy a agradecer a esa niña colombiana durante el resto de mi carrera, dedicando cada caso a las mujeres invisibles que este país no supo escuchar cuando aún estaban vivas. La detective Margaret O'Sullivan sigue trabajando en homicidios del estado de Kentucky. Recibió una condecoración federal por el caso Herrera Ashcroft. Cuando entrena a detectives nuevos, siempre les cuenta la historia de Camila. Y siempre termina con la misma frase. Cuando una chica joven inmigrante empiece a esconder objetos en lugares improbables, préstenles atención. Una Biblia hueca, un móvil bajo el asiento de una bicicleta, un diario debajo del colchón. Son las cajas fuertes de las mujeres que no tienen a nadie que las defienda. Y son, casi siempre, las últimas pruebas que van a poder dejar antes de que alguien las silencie para siempre. El detective David Chen sigue en homicidios, y en su despacho, sobre el escritorio, en un marco pequeño de madera, tiene una fotografía enmarcada de la pulsera de macramé colombiana amarilla, azul y roja, que Camila Herrera llevaba en la muñeca izquierda el día que murió. Es la única pertenencia que Camila tenía de su vida en Colombia que no fue devuelta a Valentina, porque Valentina misma, en una carta manuscrita, le pidió a Chen que se la quedara, con una frase corta. Detective, por favor guarde esta pulsera, para que otras hermanas americanas la vean cuando entren en su despacho a denunciar y sepan que mi hermana existió y que su hermana también importa. Chen la mira cada mañana antes de empezar la jornada. Whitmore Springs, Kentucky, no volvió a ser el mismo. La iglesia presbiteriana perdió el 40% de sus feligreses en un año. El diner cerró temporalmente en septiembre y reabrió con nuevo dueño y nuevo nombre en enero. La empresa de construcción de los Ashcroft fue liquidada 6 meses después de la sentencia. Los 20 trabajadores que empleaba encontraron trabajo en otras empresas del condado, y el terreno donde estaba el granero, con los rosales plantados por Susan Ashcroft antes de irse, se convirtió en un pequeño memorial informal, con una placa metálica que las hermanas de la iglesia presbiteriana colocaron sin permiso oficial, pero que nadie del pueblo se atrevió a retirar. La placa dice, en 2 idiomas, en memoria de Emily Ashcroft, 1992 a 2011, y de Camila Herrera Ospina, 2001 a 2023. Perdónennos por no haberlas escuchado a tiempo. Y cada 24 de junio, en el aniversario de la muerte de Camila, alguien enciende una vela pequeña delante de esa placa. Una vela con los colores amarillo, azul y rojo. Como la pulsera de macramé colombiana. Nadie sabe quién la enciende. Jessica sospecha que es Susan, que vuelve desde Louisville en secreto.
Susan sospecha que es Jessica, y las dos, cuando por casualidad se cruzan en el memorial, se saludan con la cabeza y siguen su camino sin hablar. Porque en Whitmore Springs, después de aquel juicio, se aprendió a respetar los pequeños gestos silenciosos que las personas necesitan hacer para seguir viviendo. Esta historia es un recordatorio de que las mujeres inmigrantes que llegan a este país en busca de protección familiar a veces caen en las manos equivocadas, de que el respeto público de un hombre en una comunidad rural americana puede ser exactamente la máscara que le permite depredar impunemente durante décadas, y de que un diario escondido dentro de una Biblia hueca, escrito por una chica de 22 años que no confiaba en el sistema para protegerla, puede pesar más al final que 12 años de silencio institucional, 6 apellidos históricos del condado y toda la reputación de una familia que llevaba 6 generaciones sentada en el banco delantero de una iglesia presbiteriana. El mal puede vestirse de diácono, puede llevar corbata los domingos, puede plantar rosales en su jardín y puede, durante décadas, hacer creer al mundo que su sonrisa serena es benevolencia. Pero no hay silencio comprado que no termine hablando, sobre todo cuando la voz que hablará al final es la de una chica de 22 años que ya no está aquí para defenderse, pero que dejó, escondidos entre las páginas huecas de una Biblia y bajo el forro del asiento de una bicicleta, 47 horas de verdad para que otra persona, algún día, las escuchara por ella. Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real, asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré. Disfruten de la vida porque solo hay una. Os quiere el detective.